Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y noticias del espectáculo turco. Espero que tu copyright listos para una dosis jugosa de información superíndice 3N porque hoy vamos a hablar de un tema que dando mucho de copyright hablar en redes sociales y en la prensa rosa. Un gesto inesperado de Burak Uzupárrafoibit que literalmente ha dejado a Neslihan Atagul boquiabierta. Como lo oyen. Rense para una explosión superíndice 3N de emociones porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada y cada posible interpretación superíndice 3N de este momento que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de chismes, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Encontrar las noticias frescas, los rumores calientes y los análisis profundos del mundo del entretenimiento turco. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora arranquemos con el drama. Como saben, Neslihan Atagul y Burak Uzupárrafoibit son dos de las estrellas brillantes del firmamento turco. Ambos han protagonizado telenovelas que han roto copyright records de audiencia en todo el mundo, y su talento y carisma los han convertido en verdaderos iconos. Pero ayuda de sus carreras individuales, lo que siempre ha generado una enorme curiosidad de su dinámica profesional y personal. Recordemos que ambos compartieron copyright hitos en la exitosísima serie Karasevda, donde interpretaron a dos amantes cuyo romance trágico conmovió superíndice 3 a millones de espectadores. La química entre Neslihan y Burak en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo emanaba una intensidad que hacía que los fans suspiraran. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Sin embargo, tanto Neslihan como Burak siempre fueron muy discretos al respecto, manteniendo una relación superíndice 3N estrictamente profesional. Neslihan felizmente casada con el también copyright talentosísimo Kadir Doyulu, y Burak casado con la bellísima Fariye Evcen, con quien tiene un hijo. Una imagen de familia que desde luego contrasta con la ficción superíndice 3N que ambos actores representaban en la pantalla. Y es precisamente ese contraste, esa línea difusa entre la realidad y la ficción superíndice 3N, lo que alimenta constantemente la especulación superíndice 3N y los rumores. Entonces, copyright es este gesto inesperado que ha causado tanto revuelo. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hace unas semanas, Neslihan concedió superíndice 3 una entrevista a una revista turca de renombre, una de esas publicaciones que marcan tendencia y que dictan copyright en la cima de la ola mediática. En la entrevista, Neslihan habló superíndice 3 sobre su carrera, sus proyectos futuros y por supuesto, su relación superíndice 3N con Kadir. Una relación superíndice 3N que a menudo es idealizada por sus fans, quienes ven en ellos el epítome del amor verdadero y duradero. En un momento de la entrevista, y es donde la cosa se pone interesante, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Burak Uzupárrafoibit en Karasevda. Neslihan, como siempre, fue muy profesional y respetuosa, elogiando el talento y la dedicación superíndice 3N de su compau más menos ero. Destacó superíndice 3 su profesionalismo, su compromiso con el papel y la química que lograron construir en pantalla. Hasta todo normal. Nada fuera de lo común, nada que pudiera hacer saltar las alarmas de los chismosos profesionales como nosotros. Pero lo que nadie se esperaba es que después copyright de la publicación superíndice 3N de la entrevista, Burak Uzupárrafoibit hiciera una publicación superíndice 3N en sus redes sociales que, según muchos, era una respuesta directa a los comentarios de Neslihan. Una publicación superíndice 3N que, desde mi punto de vista, podría interpretarse como un sutil más menos o a la situación superíndice 3N. En la publicación superíndice 3N, Burak compartió superíndice 3 una fotografía de con diéresis copyright él mismo en el set de grabación superíndice 3N de Karasevda, una imagen que evocaba recuerdos de aquellos intensos días de rodaje, a compau más menos hada de un mensaje que decua algo a su como, recordando con cariño más menos o estos momentos. Un proyecto que significó superíndice 3 mucho para mí y que me permitió superíndice 3 trabajar con personas muy talentosas. A primera vista, el mensaje de Burak podrá parecer inofensivo. Un simple recuerdo de un proyecto exitoso.
Un tributo a los buenos tiempos y a la gente con la que compartió Superíndice 3 esa experiencia. Sin embargo, lo que llamó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N de muchos fue el hecho de que Burak mencionara específicamente a personas muy talentosas, sin mencionar directamente a Neslihan. La sutileza. El arte de decir sin decir. ¿Acaso era una indirecta? ¿Un sutil reproche por algo que Neslihan había dicho en la entrevista? Quizá es una forma de restarle importancia a la contribución Superíndice 3N de Neslihan a con diéresis copyright cito de la serie? Las teorías comenzaron a circular como la Superíndice 3 Lbora en las redes sociales, alimentadas por la sed insaciable de drama de los fans. Algunos fans interpretaron el gesto de Burak como una muestra de resentimiento, una forma velada de expresar su descontento. Argumentaban que tal vez Burak se había sentido opacado por el con diéresis copyright cito de Neslihan en Karasevda, o que no le había gustado algo que ella había dicho sobre con diéresis copyright L en la entrevista. Quizá se sintió Superíndice 3 que su trabajo no fue reconocido lo suficiente, o que Neslihan se llevó Superíndice 3 todo el copyright dito por la cómica en pantalla. Otros, en cambio, defendieron a Burak, argumentando que su mensaje era simplemente una muestra de nostalgia y que no tenía ninguna mala intención Superíndice 3N. Que era simplemente un recuerdo cariu más menos oso de un proyecto importante en su carrera. Que no había segundas intenciones ni rencores ocultos. Pero la verdadera bomba estalló Superíndice 3 cuando, duas después copyright S de la publicación Superíndice 3N de Burak, Neslihan respondió Superíndice 3 a trabu copyright S de sus propias redes sociales. Y copyright respuesta. Neslihan compartió Superíndice 3 una fotografía de ella misma en la alfombra roja de un evento, luciendo espectacular, como siempre, con un vestido deslumbrante y una sonrisa radiante, acompau más menos hada de un mensaje que decua. Confiando en mi propio camino, sin preocuparme por las opiniones de los demás. ¡Boom! Explosión Superíndice 3N. Fuegos artificiales. La reacción Superíndice 3N de Neslihan fue interpretada por muchos como una respuesta contundente a la indirecta de Burak. Una declaración Superíndice 3N de independencia, una reafirmación Superíndice 3N de su valúa. ¿Estaba Neslihan diciendo copyright dándole a Burak que no le importaba lo que pensara de ella? ¿Que ella seguía su propio camino, sin dejarse afectar por las críticas? ¿O era simplemente una coincidencia? ¿Un mensaje copyright rico sobre la importancia de la autoconfianza? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni nosotros ni los medios de comunicación Superíndice 3N, ni siquiera los fans de SAK Copyright rimos. Tanto Burak como Neslihan han guardado silencio sobre el tema, dejando que los fans y los medios de comunicación Superíndice 3N especulen libremente. Han preferido mantenerse al margen de la polu copyright mica, dejando que el ruido mediático se disipe por sí solo. Pero lo que es cierto es que este pequeño más menos o intercambio de mensajes ha reavivado la llama de la rivalidad entre los fans de ambos actores. Una rivalidad que en realidad nunca llegó Superíndice 3 a extinguirse por completo. Las redes sociales se han llenado de comentarios a favor y en contra de Neslihan y Burak, y la tensión Superíndice 3N se siente en el aire. Los hashtags #team Neslihan y #team Burak se han convertido en tendencia, y los fans se enfrentan en debates apasionados sobre qué copyright N tiene la razón Superíndice 3N. Ahora bien, después copyright S de analizar todo esto, quiero compartir mi propia opinión Superíndice 3N. Y aquí es donde me pongo un poco muy seria, porque creo que es importante abordar este tema con un poco de sensatez. Creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Es muy fácil caer en la trampa de la especulación Superíndice 3N y atribuir malas intenciones a las acciones de los demás. En mi opinión Superíndice 3N, es posible que tanto Burak como Neslihan simplemente hayan estado expresando sus propios sentimientos y pensamientos, sin ninguna intención Superíndice 3N de ofender o provocar a nadie. Quizá ese Burak simplemente quiero recordar los buenos tiempos en Karasevda, y Neslihan simplemente quiero reafirmar su confianza en su misma. Es cierto que la relación Superíndice 3N entre Neslihan y Burak siempre ha sido objeto de mucha atención Superíndice 3N mediática, y que cualquier pequeño más menos o gesto puede ser interpretado como algo muy grande. La sombra de Karasevda siempre estará presente y cualquier interacción Superíndice 3N entre ellos será analizada con lupa.
Pero creo que es importante recordar que ambos son profesionales y que han demostrado en repetidas ocasiones su respeto mutuo. Han trabajado juntos, han compartido momentos intensos y han logrado crear una química inolvidable en pantalla. Además, ambos tienen vidas personales felices y exitosas, por lo que no creo que tengan necesidad de crear dramas innecesarios. Quizá todo esto sea simplemente una tormenta en un vaso de agua. Un malentendido alimentado por la especulación superíndice 3N y la necesidad de drama de los medios de comunicación superíndice 3N. O quizá haya algo muy de todo esto. Un rencor oculto, una rivalidad latente. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que los propios protagonistas decidan romper su silencio y contarnos su versión superíndice 3N de la historia. En definitiva, el gesto de Burak Uzupárrafoibit y la posterior respuesta de Neslihan Atagul han generado una gran controversia en el mundo del espectáculo turco. Las interpretaciones son variadas y las teorías abundan. Pero lo cierto es que hasta que los propios protagonistas decidan hablar al respecto, todo seguirá siendo una simple especulación superíndice 3N. Una especulación superíndice 3N que, sin embargo, nos permite seguir de cerca la vida de estas dos estrellas y alimentar nuestra pasión superíndice 3N por los chismes y los dramas turcos. En resumen, hoy hemos analizado el supuesto gesto inesperado de Burak hacia Neslihan, explorando las posibles interpretaciones y el impacto que ha tenido en las redes sociales. Hemos visto CU superíndice 3 mo un simple intercambio de mensajes puede generar una gran controversia y reavivar la rivalidad entre los fans. Hemos diseccionado cada palabra, cada gesto, cada mirada, en busca de alguna pista que nos revele la verdad de todo esto. Gracias como siempre por acompañarme en este recorrido por el mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre este tema tan polu copyright mico. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que significa superíndice 3 el gesto de Burak? ¿Creen que Neslihan respondió superíndice 3 de forma adecuada? ¿Es tu N de acuerdo con mi análisis? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber si ustedes también copyright N ven una indirecta en el mensaje de Burak, o si creen que es simplemente una coincidencia. Quiero saber si es tu N de acuerdo con la respuesta de Neslihan, o si creen que debería haber ignorado por completo la publicación superíndice 3N de Burak. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre nos tiene preparadas sorpresas. Así que no se despeguen de nuestro canal.